Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana, 2 veces a la semana, se encarga de analizar las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Recuerden escucharnos los miércoles y los fines de semana fijo. Ya se acaba el año, ya casi llegamos a nuestros episodios finales de este 2023, pero mientras podamos aquí les traemos nuestra curaduría informativa. Mi nombre es Juan Pablo Conto y hoy tenemos 2 grandes bloques. Arrancamos hablando de la derogación del decreto que autorizaba a la policía a decomisar dosis mínima de drogas en la calle, una que significó para el gobierno Petro un debate inmenso, por lo demás repleto de confusión y de desinformación. Y segundo, tenemos un repaso internacional. Vamos a hablar de Argentina, de Guatemala, de Perú. Estas serán las banderas que nutrirán este bloque. Les damos la bienvenida a Capital Político. El gobierno del presidente Gustavo Petro derogó un decreto de la administración de Iván Duque que facultaba a la policía para imponer sanciones a quien ejerza, abro comillas, comportamientos contrarios a la convivencia relacionados con el porte de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, cierro comillas. La sanción era aplicada a las presuntas infracciones derivadas del porte y tenencia de las cantidades de dichas sustancias, es decir, permitía sancionar cuando se portara o se excediera la dosis mínima, una medida que ya había sido declarado inconstitucional. Sin embargo, la oposición salió a criticar fuertemente la derogación de este decreto y entre información en ocasiones un poco imprecisa, digo yo, se armó un fuerte debate. Queremos seguir aportando elementos para solventar la confusión, cosa que ya intentaba hacer el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aunque con una respuesta suya a una periodista haya terminado moviendo aún más el avispero. Pero para intentar contribuir en esta línea nos encontramos con Sergio Pérez, abogado e investigador en la línea de política de drogas de justicia. Acostumbrados, invitados aquí a Capital Político. Sergio, bienvenido a Capital Político, ¿cómo está? Hola Juan Pablo, gracias por la invitación y pues un poco sorprendido también con este avispero que se armó de la nada. Sí, quisiera que empezáramos precisamente por ahí porque hay ciertos comentarios que uno lee por ahí o que escucha por ahí que parece que hay gente que recién se entera que existe la dosis mínima en Colombia, ¿no? Entonces quisiera arrancar por ahí, que nos cuente un poco esta historia, que aclaremos de dónde viene, desde qué momento, digamos, empieza a existir, digamos, este concepto y cuál es como el papel que tiene dentro de la Constitución y dentro de la legalidad en Colombia. Sí, pues digamos, aquí como para empezar, el decreto que ha derogado, digamos, el gobierno Petro, lo único que tenía de particular era que la sanción al porte de sustancias psicoactivas en espacio público era la destrucción del bien. Esto es como una cosa como muy precisa, muy puntual. Eso es lo que se deroga. Exacto, se trata de una Sí, contravención. eso es lo que se deroga y aquí empiezo con una cosa clara y es, de entrada esto es inconstitucional porque digamos, el poder de policía y el poder de señalar las sanciones para una contravención le corresponde al Congreso. No le podía corresponder en ningún momento a un gobierno hacerlo vía decreto. Esto como que ya de entrada es una chambonada que nos dejó Duque. Ahora, la historia un poco de por qué hay tanta sorpresa con esto es por como las complejidades que ha tenido el manejo, digamos, del consumo de drogas en este país. Pero esto va a cumplir 30 años el próximo año y nace, digamos, en una decisión de la Corte Constitucional. ¿Qué pasaba? Desde el 86 con la Ley 30, que fue el primer estatuto, digamos, legal que organizó el tema de las drogas, digamos, los límites, las sanciones. Esta ley incluía sanciones, amonestaciones, digamos, pecuniarias, es decir, multas o arrestos transitorios e incluso tratamientos forzosos para quienes fueran sorprendidos
en la calle con una cantidad pequeña de drogas. En ese momento esto se llamó dosis mínima y se había definido como para tres drogas en particular: marihuana, marihuana chis, cocaína y metaculona, si no estoy mal. ¿Qué ocurre? Esto lo demandan después en el 90 y en una sentencia que es muy interesante, la Corte dice, oiga, no es posible que en un Estado de Derecho, con una constitución como la del 91, que respeta, digamos, el libre desarrollo de la personalidad, a usted lo sancionen por una conducta que solo le atañe a usted mismo. O sea, usted, usted está consumiendo y usted no está haciendo daño a ninguna tercera persona. Que usted se pueda hacer daño con este consumo, pues, eso lo podríamos evaluar, pero esa es su personalidad. Y además hay otra cosa interesante respecto como a la obligación del tratamiento, y es, nadie está obligado un poco como a curarse y a tratarse de una enfermedad que no quiere. Esto lo que genera esta decisión es que dice, oiga, vamos a hacer una cosa, vamos a declarar inconstitucional las sanciones, pero vamos a mantener el concepto de dosis mínima para proteger a los consumidores. Entonces, es de aquí donde nace un poco el meollo, porque la dosis mínima nace de una sanción, pues nace como de una penalización para los consumidores, y lo que hace la Corte es salvaguardar al consumidor y decir, miren, vamos a mantener el concepto de dosis mínima para que, si usted está dentro de estos límites, no se le vaya a aplicar, digamos, el derecho penal. Eh, Esto igual ha generado un montón, digamos, de reacciones, en su momento muchísimas reacciones negativas, pero pues era muy difícil para el gobierno, y hay una cosa muy complicada con las decisiones de la Corte, y es que no se pueden replicar, digamos, normas iguales, porque tendrían la misma consecuencia, serían inconstitucionales. Entonces, lo que se planteó desde el principio fue, vamos a reformar la Constitución para poder volver a penalizar la dosis mínima. Y eso lo intentó Uribe cuando convocó a referendo, y finalmente, digamos, lo logró entre comillas, pero no fue tan exitoso, porque actualmente lo que pasó fue que la reforma constitucional que logró Uribe en el 2009, uno, no modificó lo clave, que es lo que sostiene toda la idea de la dosis mínima, que es el libre desarrollo de la personalidad, que está en el artículo 16 de la Constitución. Lo que ellos hicieron fue modificar el artículo sobre el derecho a la salud, y además en el debate, pues no se penalizó el porte y consumo de dosis mínimas, sino que se prohibió, y lo que se ha entendido es que se prohibió para darle, digamos, tratamiento y acceso para quienes tienen algún consumo problemático de sustancias psicoactivas. Entonces, esto igual, dando saltos y demás, ya lo que ocurrió con el gobierno Duque es, querían terminar como de limitar un poco, y lo que ha pasado mucho en la práctica, limitar, digamos, el ejercicio del derecho a la dosis mínima con vía policía y vía un decreto, que esto es, digamos, una de las cosas más absurdas que tenemos. Precisamente, Sergio, quisiera que ahondáramos en esto. Que usted ya daba varias, pues con este recuento, digamos, ya ha respondido en parte esta pregunta, pero pues, ¿en qué momento el expresidente Duque lanza este decreto? Pero sobre todo, ¿a qué visión de la política contra las drogas responde esta visión que usted viene construyendo y ese decreto que manda Duque en su momento? Sí, esto responde, yo creo que una visión bastante clásica, en donde se intenta atacar siempre al eslabón más débil en este asunto de las drogas, que es el consumidor y un poco los cultivadores. En este caso es el consumidor, y es como eh, la efectividad de la política contra las drogas y en la lucha contra el narcotráfico siempre ha sido como policía, consumidores. Y esto ha generado, digamos, bastantes dificultades. Hay investigaciones de otras organizaciones incluso que demuestran que hay gente a la que la han sancionado por dosis ligeramente superiores a la dosis mínima. Pero es muy particular esto, y yo creo que esto también es importante como ponerlo en el debate público, y es, nosotros tenemos una fortuna, y que es interesante en tema de drogas, y es que tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia, en las salas de casación penal, que es esta instancia extraordinaria que revisa los casos de gente condenada, han hecho unos avances muy interesantes sobre el tema de drogas. Y lo que han hecho un poco es como depurar y un poco como aligerar el sistema penal de estas conductas que no son tan relevantes para la sociedad, como el consumo o como portar, digamos, unas cantidades no tan grandes. Y de ahí, digamos, de estas decisiones, sobre todo la Corte Suprema de Justicia, es donde nacen situaciones como, o conceptos, perdón, como la dosis de aprovisionamiento, y una muy nueva que podríamos como ahondar más adelante, que es como la dosis compartida.
Pero, por ejemplo, el asunto de la dosis de aprovisionamiento consiste en que si yo tengo forma de demostrar, que es fácil, pero digamos, si yo voy a consumir y para eso necesito comprarle a alguien, pero lo que voy a hacer es comprar para el mes, me voy a volar perfectamente como el tope, digamos, muy objetivo de la dosis mínima. Entonces, lo que ha reconocido la Corte Suprema es como, oiga, usted no lo puede, digamos, usted no lo puede procesar penalmente porque es que en este caso la persona, digamos, demostró que era para el consumo personal. Y esto ha tenido, digamos, eso ha sido algo lento, esto viene desde 2016, pero lo que ha pasado es que ahora la responsabilidad de demostrar de que yo voy a utilizar esto para distribuir a otras personas y no para consumo personal, que es donde estaría en un delito, es de la fiscalía. O sea, no soy yo el que tiene que estar como justificándose. Ahora pasemos al siguiente caso, que es la lectura del gobierno Petro frente a este tema. De hecho, sabemos precisamente lo que usted mencionaba, que considera que medidas como esta solo terminan en la estigmatización de un eslabón muy débil de la cadena sin en realidad afectar el narcotráfico en su estructura. Y además teniendo en cuenta el hecho que usted ha mencionado que haya sido inconstitucional. Entonces, ¿por qué termina armándose este avispero? Y, mejor dicho, está en el fondo de la discusión el cambio de la visión que se tiene frente a la política de drogas en el país. Sí, pues yo creo que también hay un asunto de la desinformación y de estos temas que han ganado mucho, un espacio de discusión y como en la opinión pública se han ido cambiando, pero que igual es una forma en la que una forma de darle el campanazo a un sector muy reaccionario de la sociedad y pues sobre todo digamos con el tema de las drogas, lo sensible que ha sido y digamos y las críticas que le han hecho el gobierno a Petro e inclusive a Petro como ser humano y como eventual consumidor, que eso es una cosa impresionante. Esto sí responde un poco como a la nueva política del gobierno, que básicamente lo que intenta es como darle más espacio, más apertura democrática, más acceso al Estado, a esos eslabones que siempre han estado más oprimidos, que es cultivadores, consumidores, y pues asfixiar, así literalmente lo llaman en la política, pues el centro duro, que es el del narcotráfico y todo esto. Eh, pero sí hay igual una cierta oposición que es difícil y que es muy particular porque igual, digamos, el asunto siempre está más centrado en el consumo de marihuana, más que en otras drogas que tal vez nos podrían inclusive más preocupar, o incluso en el propio alcohol, que tiene impactos muy fuertes en la salud pública. Pero ¿qué responde la oposición? Porque, pues, además de esta desinformación, entra el tema como que al eliminar esta multa se le quita dientes a la policía para atacar el microtráfico, ¿sí? Eso es como uno de los argumentos que se maneja ahí. Yo quisiera profundizar en eso, como qué está planteando exactamente la oposición también en este cúmulo de desinformación al que asistimos en estos días. O sea, es que yo de verdad sigo sin entender, porque inclusive, inclusive pues lo he leído de gente que uno dice con acceso a universidades y no colombianas necesariamente, y yo no entiendo cómo un decreto puede derogar una ley. O sea, esto es una obviedad jurídica, pero tal vez la mayoría no entiende eso. Es Sí, sí, como sí. el Código Penal no se ha derogado. Esto es la primera Ujú, claridad que queríamos tener. Y el claro. Código Penal, ahí es finalmente quien está habilitando a la policía para que en un caso de flagrancia capture a alguien que esté distribuyendo, digamos, sustancias psicoactivas. Entonces, no quedaron maniatados respecto al microtráfico, que es lo que también se está haciendo carrera y que siempre ha sido muy exitoso sobre este tema, es la exposición a los niños y niñas y adolescentes a estas sustancias que de nuevo están diciendo lo mismo. Es como, entonces ahora los niños van a estar expuestos y la policía no puede hacer nada. Y es falso porque, digamos, el Código de Policía tiene muchísimas normas que están vigentes que limitan el consumo de estas sustancias en espacios como escuelas, como centros deportivos y en otras zonas. El asunto de los parques quedó un poco en vilo porque eso fue demandado, eso es otra historia, como todas esas historias largas de tire y jale, pero el asunto de los parques quedó en que esto lo tienen que definir los consejos municipales y las asambleas departamentales. Pero aquí hay muchísimas tensiones porque pues, la Corte dice sí, pues, es necesario regularla para que los niños
puedan ejercer sus derechos, y porque igual hay un interés prevalente de los menores de edad, pero pues usted no lo puede hacer de manera general y absoluta porque usted también tiene los derechos de los consumidores y espacios públicos para todos. Eso es lo único que está sujeto, digamos, a las condiciones, digamos, adicionales que impongan los alcaldes mediante consejos y mediante, o en las asambleas si lo hacen vía departamento. Hay otras normas del Código Policial que a mí me gustaría también como que la gente tuviera presente. Si uno le ofrece o induce a un menor de edad al consumo de sustancias psicoactivas, licor, cigarrillo, está, digamos, cometiendo una contravención y lo pueden sancionar. Si uno permite que un menor de edad ingrese a un lugar donde se consume sustancias psicoactivas, licor o cigarrillo, también está expuesto a esto. Entonces, como que finalmente es muchísima la desinformación que está como rodeando todo este tema para un simple decreto que lo único que está corrigiendo es un asunto tal vez de Estado de Derecho y es, no puede por decreto imponer nuevas sanciones. Eso lo tiene que hacer es el Congreso. Ujú. Incluso teniendo en cuenta esto que usted menciona, ¿tenemos algún tipo como de información sobre si realmente el decreto de Duque logró cambios en la persecución a las redes de microtráfico? Y según esto, que yo creo que es esa preocupación, realmente qué tanto puede cambiar la situación con la derogación del decreto. La derogación del decreto no creo que incida muchísimo, más allá en que ya no se pueden destruir digamos, las dosis mínimas que ellos encuentren. Que en realidad también la pregunta que muchos se hacen en la calle es qué pasa con eso que están decomisando, que eso, digamos, es muy del argot popular. Eh, no creo que, o sea, esto no tiene mucha incidencia en el microtráfico y de nuevo por una razón, y es el decreto fijaba una consecuencia, la cual era destrucción, punto. O sea, el decreto no decía el que se encuentre con una dosis mínima en la calle lo vamos a penalizar, porque es que ya eso sería un poco más absurdo que en lo que estamos. Entonces, la incidencia es mínima y pues ahora el panorama, digamos, respecto a la regulación de drogas es un poco difuso, por eso también creo que es fácil como difundir desinformación, pero lo clave es que la autoridad, fiscalía o policía en el momento en que capturan a alguien, en el momento que estoy comercializando, tienen que probar que estaba comercializando y que tenía la intención. Porque ya, digamos, este concepto de la dosis mínima, como que yo sí tenía 6 gramos y solo eran 5, ya eso está en el pasado, por ambas cortes, las cortes ya lo han dicho, lo importante es el fin y el fin es consumo propio. Y de hecho, pues este año la Corte Suprema de Justicia sacó una sentencia muy interesante, que eso nos pone, yo no sé si en unos 20 años muy adelante, porque esto no se había dado este debate, y es una sentencia que habla de un caso en el que alguien iba a ingresar una cantidad de drogas a un establecimiento carcelario en una visita conyugal y se lo encuentran. Eh, por todas las razones del caso dicen, esto no es de consumo propio, esto se lo iba a dar a otra persona, y hasta ese momento lo que se entendía es que el delito de distribuir era cualquier título. Entonces, si yo te daba a vos un poquitico de marihuana, básicamente estaba cometiendo un delito, así te lo estaba pasando. Entonces, como que, entonces lo que analiza la Corte y lo que finalmente concluye la Corte es que hay casos en donde hay como unos vínculos estrechos, sean parejas, amigos, familiares, que uno, digamos, va y compra, pero compra para los dos, porque sabe que lo va a compartir. Y mucha gente entonces la han judicializado porque en el camino se la pillan y dice, oiga, pero son 30 gramos de marihuana para usted solo, no le creo. Entonces lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia es la dosis compartida, este concepto de dosis compartida está permitido porque no está afectando, digamos, la salud pública de manera así tan grande como el narcotráfico. Entonces, inclusive en estos casos en que yo diga, vea, yo le estaba comprando a mi novio y para mí, antes, antes me decían, bueno, pa suerte y para la cárcel porque te toca. O sea, ibas a darle a otra persona y tenías que cuidar a la otra persona. Lo que ahora está diciendo la jurisprudencia de la Corte Suprema es, no necesariamente, y no te vamos a penalizar por esto. Y eso es un avance muy, muy significativo y esto nos pone como en otra dimensión. Ujú. No, ahí ya creo que vamos recogiendo algo más que agregar, Sergio, que nos, como para dejarlo así súper esquemático, para entender las reglas de juego ahorita. Sí, pues, o sea, yo creo que ahí hay que tener como dos claridades.
es medio escuelero, pero una cosa es como esta penalización, eh, y en eso nos referimos a código penal, eso siguió intacto. Otra cosa es como estas sanciones administrativas del código de policía, que igual siguen casi que intactas. Eh, Respecto a la penalización, tenemos que, si yo estoy portando para consumo personal, si yo estoy portando para mi aprovisionamiento, o si estoy portando inclusive para compartirlo con quien tengo una estrecha comunidad de vida, familia, amigos, pareja, pues no estoy cometiendo el delito de tráfico de estupefacientes. Entonces, eso es como, y eso además tiene una protección constitucional. Del otro lado, eh, no es posible sancionar el mero porte de sustancias psicoactivas en espacio público, porque es que esto no le está haciendo daño a nadie, es que literalmente está en el bolsillo. O sea, esto, clarísimo. En cuanto al consumo, hay unas restricciones y esas restricciones están dadas por espacios. Entonces, estamos restricciones en las escuelas, en restricciones en los perímetros de las escuelas, en los hospitales, en los espacios deportivos, coliseos. Y en los parques, estas restricciones están sujetas a lo que vayan a definir nuestros próximos concejales y nuestros próximos miembros de asamblea. Eso por ahora yo creo que es bastante amplio, pero pues como que lo que nos queda. Y respecto a los menores de edad, pues hay muchísimas normas del Código de Policía, artículo 34, artículo 38, artículo 39, que determinan ciertas conductas que son dañinas para los menores de edad como contravenciones y los protegen, digamos, de la exposición a esta sustancia. Eso. Y repetir que comercialización sí está prohibido, es decir, Y la que comercialización aún, digamos, está prohibida y finalmente, pues creo que esto es una apuesta también personal y es, digamos, imponer una restricción general eh, al consumo de sustancias psicoactivas en espacio público es inconstitucional. O sea, la Corte ya lo dijo 2 veces, lo dijo en el 2019 y lo dijo este año. Y eso es un mensaje para los alcaldes, digamos, que van a posesionarse el próximo año y es, las regulaciones deben ser proporcionales, deben ser realistas y no pueden excluir los derechos de los consumidores. perfecto, Sergio. Pues muchísimas gracias por estar en Capital Político, por acompañarnos y aclarar este nido de confusión que se armó en estos días. Uno a veces no entiende muy bien por qué, pero que se armó. No a ustedes por la invitación y espero ayudar un poco a aclarar el enredo. Vamos ahora con un repaso internacional. Son muchos temas, pero intentaremos ser lo más concreto, lo más precisos posibles porque varios resultan un poco complejos. Vamos a hablar, como ya les decíamos en la introducción, de Argentina, de Guatemala, de Perú. Una lista suena larga, pero arranquemos sin miedo. Y empezamos con Argentina. Javier Milei asumió la presidencia de ese país marcando un giro en su política, un giro avalado por una mayoría que vio en el líder de 53 años del partido La Libertad Avanza la manera de terminar con la inflación interanual de 142%, de las más altas del mundo, de la creciente pobreza y la inseguridad. A la ceremonia asistieron los mandatarios de Chile, de Ecuador, de Paraguay, de Uruguay. Estuvo el primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán. También el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y los cancilleres de Perú y de Brasil. El presidente Gustavo Petro no asistió a la ceremonia, pero en su reemplazo estuvo el canciller Álvaro Leiva. Fuera de esta lista de invitados, de personajes que cumplieron la cita y de ausentes, nos encontramos con la periodista Lula González, que nuevamente nos acompaña en Capital Político desde Argentina para hablarnos de cómo se vivió esta posesión. Ya en algún otro momento hablaremos de su confeso público amor por Shakira. Lula, bienvenida nuevamente a Capital Político. Amigos, ¿qué tal? Un placer volverme a reencontrar con ustedes. Así es, el mismo día que Argentina cumplía 40 años de democracia, ese mismo día Javier Milei tomó el poder en una ceremonia que fue bastante inédita, por decirlo de alguna manera. Generalmente el presidente saliente, cuando le coloca la banda presidencial y le da el bastón de mando al presidente que ingresa, por la voluntad popular, claro,
posteriormente él mismo da un discurso hacia el recinto legislativo, ¿no? Donde se encuentran tanto los representantes de la Cámara Alta como de la Cámara Baja. Sin duda, y dado su excentricidad y sus iniciativas que tiene el nuevo presidente Javier Milei, lo que hizo fue cambiar esta tradición y se dirigió hacia las personas que lo habían acompañado en la plaza de los dos congresos, es decir, tanto sus militantes como obviamente las personas que quisieron ir y que brindaron su voto por él, ¿no? Que le dieron su voto de confianza. Para decírselos de una manera, era sin la estructura obviamente que tiene dada la tradición Estados Unidos, se trató de armar un escenario afuera donde Milei daba obviamente la espalda al Congreso y la vista hacia la plaza. Esto seguramente podemos interpretarlo de la manera de que él pudo reforzar de esta manera su idea de que no pertenece a la casta política que tanto daño le ha hecho a Argentina, parafraseándolo, ¿no? Y otra de las maneras era acompañar a todas estas personas que habían acompañado con su voto, ¿no? Algo que fue bastante contundente y de esta manera lo que hizo fue remarcar de nuevo el poder de contundencia que tuvo el voto popular en su elección. Esto es básicamente una actualización de lo que ya habíamos hablado cuando Milei ganó en las urnas y reitero un poco la pregunta que medio se formulaba en la introducción. ¿Cómo se vivió esta posesión? ¿Cómo la vivió la gente? El discurso presidencial, este discurso inédito en 40 años de democracia, podemos decir que Javier Milei está teniendo la gobernabilidad de esta situación, ¿no? Y que es el momento en esta luna de miel que mantiene con su electorado de salir a realizar y plantear estas medidas económicas que quiere hacer. Las medidas no se conocieron ni el lunes ni el mismo domingo de Asunción, ya que ese día fue todo ceremonia. Se conocieron este martes 12 de diciembre y se le llamó las medidas, el plan motosierra. Ok, ¿qué podemos decir de lo dicho por Milei en este primer discurso? ¿Qué llamó la atención? El discurso fue un discurso corto, no fue un discurso muy largo, en un domingo muy de verano, acá muy de diciembre, en Argentina, ¿no? Donde habló de un drástico futuro inmediato, así como también reforzó la idea de la compleja herencia que le dejaron los gobiernos anteriores. También se refirió a que desde el 2011 la economía de Argentina no viene creciendo y es necesario rehacer y rearmar nuevas formas para volver a tener crecimiento económico en el país. Habló de la deuda comercial, que es cierta, y también la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y sobre todo, esto es muy interesante lo que ocurrió porque enfatizó que si estas cosas siguen su curso tal cual como se está llevando ahora, era posible llegar a un resultado de hiperinflación, ¿no? Donde los precios serían mucho más por las nubes. Sobre todo lo que ha ocurrido en Argentina es que en los últimos tiempos los alimentos han sido uno de los ítems que más aumentó, por lo que sería una situación bastante trágica, ¿no? Y por eso enfatizó y dijo también que no hay lugar para el gradualismo y que es necesario llevar adelante una suerte de medidas de shock económico, ya que, y cito textual, el gradualismo empíricamente nunca tuvo resultado en algunas medidas históricas que se quisieron dar. Milei dijo que el ajuste también se iba a hacer sobre el Estado y sobre la casta y no sobre las personas, así como también que era necesario aproximadamente un tránsito de 2 años con medidas muy duras para lograr un poco de estabilidad. Todas estas medidas, podríamos decir una cosa también, ¿no? Que lo que hablábamos de Javier Milei en su momento eran las particularidades de sus excentricidades, ¿no? Como por ejemplo usar la motosierra, así como también entre su plataforma decir que iba a quemar el Banco Central.
entre otras cosas. Sin embargo, el discurso del domingo fue más parecido a un discurso neoliberal, ¿no? Donde habló de medidas de recortes y que estos iban a caer sobre todo sobre la casta política y que no, obviamente, y que iban a afectar, obviamente, también a toda la población. Habló del poder del adquisitivo del salario, que también iba a perder valor, y así como también de que iba a darse y dio por asumido un incremento de la pobreza y que para eso se ha implementado un superministerio que es el Ministerio de Capital Humano. Como te decía, todas estas medidas fueron acompañadas y inéditamente, ¿no? Porque una de las cosas que parecía estaba hablando acerca a las personas a las cuales va a recortarles, personas que lo votaron. Sin embargo, recibió el apoyo popular ese día, tal como lo hizo con sus votos. Hay una suerte de gobernabilidad muy fuerte en el voto de Javier Milei, por lo que estas medidas se tenían que dar algunos analistas afirman que se tendrían que dar en estos momentos, de lo contrario iba a ser imposible en otro momento, ¿no? También habló acerca de la seguridad y dijo también que el que corta las paga, porque ya acá en Argentina tenemos, podríamos decir, organizaciones sociales que realizan piquetes cortando las calles, en pedidos de, obviamente, mejores salarios o para organizaciones sociales donde trabajan comedores y tal vez los grupos más excluidos. Sin embargo, habló y enfatizó de nuevo, hizo mucho hincapié en que se venían medidas duras también para aquellos que corten las calles, ¿no? El que corta paga, fue textualmente lo que dijo, también anticipando una mano dura en lo que puede ser el tema de seguridad y obviamente represión. Así que este fue más o menos el discurso que se dio. En el plano internacional, ya de por sí, las visitas han sido muy interesantes, ¿no? Primero, el autócrata Viktor Orbán de Hungría, así como también Zelensky, fueron las visitas más destacadas que tuvo. También, obviamente, las visitas bilaterales, muchos enviaron representaciones diplomáticas. Gabriel Boric, por ejemplo, vino, la calle Pou de Uruguay también. Hay ya, a partir desde el inicio del gobierno, que ya van 3 días de gobierno de Javier Milei, un lineamiento muy cercano con lo que es Israel, así como también Estados Unidos. Y esto se puede demostrar, ¿no? También Diana Mondino, la nueva canciller, anunció de que se va a salir de los BRICS y el ingreso a la OCDE, por lo que va a ser una política internacional bastante similar a la que podría haber sido la del macrismo, o también se habla mucho de las políticas neoliberales de los 90 con Carlos Menem, ¿no? Esto se mostró, hubo ceremonias, Zelensky agradeció también el apoyo de Argentina en la lucha de Ucrania, en el conflicto que mantiene con Rusia. Y sin embargo, a pesar de que Argentina en el concierto de naciones tal vez no tiene la misma injerencia, ha manifestado su apoyo, ¿no? Así que ahí en política internacional también se pudo ver un poco, se pudo esbozar lo que va a ser el plan de Javier Milei, ¿no? Un Javier Milei bastante polémico también, porque en algún momento remarcó su admiración por Margaret Thatcher, justamente cuando nosotros en Naciones Unidas, siempre en la Asamblea General, remarcamos la soberanía de las Islas Malvinas. Habrá que ver cómo se moverá en esa instancia. Pero, sin embargo, como te decía, todas las excentricidades, todo lo que fue la captación de este sujeto tan atractivo, ¿no? Con estas excentricidades de disfrazarse, de no peinarse, de buscar quemar el Banco Central, que lo decía en su plataforma, de dolarizar, quedaron atrás y el discurso, como te decía, se pareció más a un discurso neoliberal, donde obviamente las políticas de ajuste estarán a la hora. A este análisis sumemos lo que ha sucedido en sus primeras reuniones y los anuncios dados para frenar la inflación. ¿Qué podemos decir al respecto, Lula? Aprovechando esta gobernabilidad y el éxito que tuvo en las elecciones,
este martes 12 de diciembre, el ministro de Economía de Javier Milei, estamos hablando de Luis Caputo, Luis Toto Caputo, tal vez recordarán este nombre porque fue ministro también durante la época de Mauricio Macri, dio y anunció cuáles van a ser las primeras medidas de este plan económico del gobierno de Javier Milei. La prensa lo ha nombrado, bautizado como el plan motosierra, ya que Javier Milei en su campaña estuvo con una motosierra en diferentes lados. Y bueno, este tipo de medidas que se han tomado son 10 puntos que incluyen decisiones del tipo fiscal, monetario y cambiario para sobre todo afrontar lo que es la crisis económica que estamos viviendo y la crisis financiera. En ese sentido, adelantó un dólar oficial. Nosotros acá tenemos diferentes tipos de cambio con la moneda estadounidense y ahora un dólar oficial equivaldrá a 800 pesos argentinos. Esto significa una devaluación. Es decir, para darles una idea, mientras yo estoy hablando con ustedes, mi sueldo se ha devaluado un 50% en este momento. La asistencia social, que también que se inició durante el kirchnerismo, continuará y se duplicará dada la situación económica, y estamos hablando de la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, que es así como se la conoce. No se van a renovar contratos de empleo estatal menores a un año, porque obviamente una de las cuestiones también que se habla es la cantidad de empleados públicos que existen en las diferentes organizaciones estatales a nivel país. Y también se reducirán las transferencias discrecionales a las provincias. Además de esto, como te decía, se suspende la pauta publicitaria del gobierno nacional por un año. En 2023, dijo el ministro de Economía, se gastaron 34 millones de dólares en presidencia y los ministerios. Estas fueron a diferentes medios de comunicación que se sostienen también con la pauta, por lo cual esto tendrá un efecto también en cómo se sostengan ciertos medios de comunicación, ¿no? Y bueno, por eso los sindicatos de prensa, así como también trabajadores de la televisión, están en situación de alerta por esta situación. También otra de las cuestiones que se habló es que, y es muy interesante esto, va a haber una reducción ministerial, es decir, de 18 ministerios pasan a ser 9, y las secretarías del Estado pasan de ser de 106 a 54. Hay que tener algo en cuenta muy interesante en esta situación. Una de las banderas de campaña de Javier Milei también fue en contra del Ministerio de Mujeres, Diversidad y Géneros. A partir de ahora este ministerio deja de existir completamente, y si bien había sido un ministerio que había hecho historia porque era uno de los primeros en América Latina y tenía políticas públicas específicas que llevaban que se dirigían a ese colectivo, a las diversidades, todo esto a partir de ahora desaparece, ya que se concentrará salud, educación, desarrollo social en el Ministerio de Capital Humano. A partir de ahora, el Ministerio de Mujeres deja de existir. Y también, como te decía, va a haber un punto muy importante, es que no va a haber obra pública nueva, y se cancelarán las licitaciones. A partir de ahora, la obra pasa a ser solamente de carácter privado, y tendremos una reducción de los subsidios en energía y también en transporte. Esto es muy importante, ya que siempre se trató este punto como algo que las provincias reclamaron, pero el AMBA y todo pasaría a tener tal vez precios inaccesibles en sus transportes para los trabajadores. Así que esto va a ser uno seguro de los temas de conflicto que tendrá a partir de ahora. Y como te decía, el tipo de cambio. Y lo que dijo es que con estas medidas se va a tratar de evitar la catástrofe, es lo que dijo. El objetivo de implementar estas medidas, según dijo Luis Caputo, es eliminar la catástrofe y reencauzar la economía.
se dijo que se estaba heredando una inflación reprimida que ya está escapando y que podía traer una mega hiperinflación, por lo que estas medidas de shock que se tienen que hacer en el momento, según la mirada de Javier Milei, van a ser las que nos van a llevar tal vez a algún momento al alivio. ¿Cuándo? Eso todavía está muy lejos. Lula, como siempre, muchas gracias. Toquemos ahora el caso de Guatemala. En septiembre, cuando Bernardo Arévalo quedó como presidente, dijo que existía un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se negaban a aceptar el resultado. Un grupo que, dijo Arévalo, había puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia. Recordemos que Arévalo ganó de forma contundente. En la segunda vuelta obtuvo el 60.91% de los votos válidos, muy por encima del 39.09% que recibió Sandra Torres, su contendora. El viernes pasado, la Fiscalía, liderada por personas que están en listas de corrupción internacional y estuvieron ligadas a la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, pidió que se anularan las elecciones. Así el presidente saliente, Alejandro Giammattei, haya prometido en su momento una transición en el poder. Esto, claro, prendió las alarmas internacionales. Le damos la bienvenida a Mauricio Jaramillo Jacir, profesor de la Universidad del Rosario, doctorado en Ciencias Políticas, máster en Geopolítica y en Relaciones Internacionales, y alguien que también nos acompañó en varias ocasiones aquí en Capital Político. Mauricio, bienvenido, ¿cómo está? Hola Juan Pablo, un placer estar acá, muchas gracias por la invitación. Bueno, Mauricio, en la introducción intentaba dar algunos elementos, pero no sé si usted quiera complementar este recuento para señalar puntos clave que nos permitan entender lo que está sucediendo en Guatemala. Hay dos hechos para tener en cuenta que explican en buena medida lo que está sucediendo en Guatemala. El primero tiene que ver con manifestaciones contra el gobierno que ocurrieron por allá en el 2015 en algo que se llamó como un intento de primavera chapina. De ahí nace este movimiento semilla del actual presidente electo Bernardo Arévalo. Y también es importante porque creo que ahí en Guatemala se toca a fondo respecto a la corrupción y se habla de que efectivamente hay un sistema donde la corrupción tiene unos tentáculos muy fuertes. Sale más adelante a la luz este escándalo de la línea, que es básicamente una serie de políticos, entre los que aparecen presidente, vicepresidente, Jimmy Chamorro, Rosana Valdetti. Participa en esta Comisión de Naciones Unidas contra la Impunidad Iván Velázquez, y se desenmascara toda una red que favorece la corrupción. Hoy, y aquí viene lo segundo, lo que vemos es una reacción frente a eso, ¿no? Hay una fiscalía en cabeza de Consuelo Porras que ha perseguido a fiscales, a jueces, periodistas, políticos, que de alguna manera han investigado, han denunciado, han anunciado que van a acabar con eso. Y creo que eso explica en buena medida lo que está pasando en Guatemala, con la elección de Bernardo Arévalo, que la fiscalía está empeñada en sabotear. Ya, ¿se puede hablar de un golpe de Estado, Mauricio? Yo en este punto no hablaría de golpe de Estado, que creo que hay un intento de golpe de Estado que es muy evidente. Lo que ha hecho la fiscalía, ¿qué es? Esto es pura guerra jurídica, lawfare que llaman. Montarle un proceso a Bernardo Arévalo por inconsistencias administrativas en el registro del movimiento Semilla, una serie de actas que no cumplen con los requisitos, y decir que a partir de la nulidad de estas actas pues no es válida la candidatura. Pero aquí hay que recordar algo, es porque ahí veo a los políticos hablando, por ejemplo María Fernanda Cabal, diciendo que es que hubo... No, Bernardo Arévalo no lo están acusando de haber hecho un fraude para ganar. Él no alteró el resultado de la elección, lo que se dice es que se habrían cometido errores en el registro del movimiento Semilla, que fue el que ganó las elecciones, en segunda vuelta a Sandra Torres, y lo que vemos es un intento por impedir la alternación democrática, que todavía no se ha, digamos, no se ha concretado. Eso lo vamos a saber en enero 20, creo que es cuando
formalmente Bernardo Arévalo debe convertirse en el nuevo presidente. Ok, ¿qué han dicho los organismos internacionales? Sabemos que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó una tercera resolución sobre la crisis en Guatemala que profundiza el uso de la Carta Democrática Interamericana en el país para buscar con esto presionar al país centroamericano para que frene lo que calificó como acciones contra el Estado de Derecho que arriesgan la transición democrática. Bueno, Mauricio, ¿qué significa esto? Bueno, la región ha estado cada vez más activa. A ver, recordar a la gente que la OEA aprobó en el 2001 la Carta Democrática Interamericana, que es la que le permite a los estados, si hay una votación por mayoría calificada, sancionar a un estado en el que hay una transgresión al Estado de Derecho o a la alternación democrática. Todavía no se ha invocado porque me parece que no se ha concretado del todo. Ha habido una advertencia de la OEA importante. Yo creo que en caso de que Arévalo no se posicione finalmente, yo creo que la OEA va a terminar sancionando a Guatemala, como lo hizo en su momento con Honduras cuando se dio el golpe de Estado contra Manuel Zelaya. Eh, entonces ahí lo que ha dicho la OEA es que advierte y ve con muchísima preocupación lo que está pasando. Incluso yo creo que el mismo Estados Unidos no ve con buenos ojos la actitud, el papel de Consuelo Porras y de Rafael Curruchiche en la fiscalía. Entonces me parece que habrá una reacción enérgica, fuerte por parte de la comunidad regional. En términos generales, la Carta Interamericana, la Carta Democrática Interamericana se ha devaluado en el último tiempo, sobre todo por la inacción en casos como el de Venezuela, casos como el de Nicaragua, por supuesto, El Salvador, es decir, uno ve ahí unas transgresiones a la democracia muy graves, dramáticas en el caso venezolano, pero no se ha podido llevar a cabo por falta de los votos. Entonces también creo que eso ha desprestigiado a la OEA. También hay que decir que pues Luis Almagro ha sido uno de los peores secretarios generales que ha habido, con un doble rasero muy, muy evidente para hablar de unas crisis y callar sobre otras. Entonces me parece que eso también ha afectado la legitimidad de la OEA. Listo, ¿y cómo ha sido recibida esta carta? No ha habido muchas reacciones. Guatemala no es un estado tan importante, es decir, no es Venezuela, no es Colombia, no es Brasil, no es México. Entonces tampoco ha habido mucho más allá de algunos pronunciamientos de estados en el que sobresale, por supuesto, siempre lo que diga Estados Unidos. Es muy difícil saber qué puede pasar. Yo creo que para la fiscalía va a ser muy difícil no o impedir más bien que Arévalo sea presidente, se posesione. Esto implicaría una serie de movilizaciones muy duras y por más represión que haya habido, es muy difícil que a la gente le quiten el mandato por el que votó en las elecciones. Bernardo Arévalo llegó a la segunda vuelta contra Sandra Torres, le ganó a Sandra Torres en medio de un clima de muchísima, digamos, de rechazo a la política. Por ende, yo pensaría que esto se va a terminar resolviendo y que la fiscalía entenderá que es muy difícil justificar ante los ojos del mundo interrumpir el mandato de Bernardo Arévalo. Aprovecho, Mauricio, que lo tengo acá para tocar el caso peruano. Recordemos que el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, quedó libre y salido del penal de máxima seguridad de Barbadillo, en las afueras de Lima, donde desde 2009 cumplía una condena de 25 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado por trato cruel, bueno, entre otros delitos. Pero precisamente, empecemos por aquí, Mauricio. Recuérdenos el motivo de la condena de Fujimori en 2009, de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Básicamente el tribunal lo que revisa es que se haya cumplido a cabalidad, y pues el presidente peruano tiene la potestad, que esto en este caso lo había hecho Pedro Pablo Kuczynski, tiene la potestad por razones humanitarias de amnistiar o liberar por razones de salud al expresidente. Entonces esto se había detenido. Finalmente yo creo que acá también hay una decisión política, es innegable, que los magistrados no son ángeles y que de alguna manera me parece que están enviando una señal. eh, y obviamente lo que se dice es que pues Pedro Pablo Kuczynski en su momento cumplió con todos los requisitos y que efectivamente es legal y es legítima esta liberación.
Entonces, esto sí, efectivamente fue ordenado por PPK, recordar a la gente que PPK lo iban a destituir y lo que él hace es pactar con el Fujimorismo, que en ese momento es la principal fuerza en el Congreso, y a cambio del indulto a Fujimori, pues básicamente él se garantiza unos años más, luego lo van a terminar de todas maneras destituyendo, él va a terminar siendo obligado, acorralado para irse, y se va a dar su salida, pero en términos generales es Pedro Pablo Kuczynski el que toma esa decisión. A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había señalado, había advertido que esto atentaba contra los derechos de las víctimas, el derecho a la verdad, lo que hace el Perú es sobreponer una decisión interna, sobreponer una decisión en aras de la gobernabilidad, que fue lo que hizo Pedro Pablo Kuczynski y que obviamente se hace a expensas de las víctimas de la larga década que gobernó Alberto Fujimori, recordando dos episodios terribles que fueron las masacres de la Cantuta Barros Altos, perdón, en las que fueron asesinadas personas inocentes por el grupo paramilitar Colina. Por ende, creo que la Corte va a insistir para que esto se eche para atrás y habrá seguramente movilizaciones, pero efectivamente quien tomó la decisión fue Kuczynski en el 2017. ¿Qué respuesta ha habido tanto en la sociedad peruana como leer ese pulso y qué respuesta ha habido de los organismos internacionales? Bueno, en Perú hay mucha polarización, en Perú todavía hay un fujimorismo, ha sido varias veces candidata Keiko Fujimori, eh, el fujimorismo es una de las fuerzas más importantes en el Congreso, entonces ha habido un sector eh, que digamos que ha recibido esto con agrado y yo creo que hay una enorme grandes segmentos peruanos que rechazan la medida, que ven esto como un atraso, que ven esto como una burla a las víctimas. Obviamente ha sido rechazado por los organismos internacionales y algunas organizaciones no gubernamentales que promueven los derechos humanos. Y esto llega en un momento en el que Perú está polarizado, ¿no? Después de la salida de Pedro Castillo, Dina Boluarte no ha podido estabilizar el país. Empieza a degradarse la situación económica, algo que no veíamos en el Perú. Perú estaba acostumbrado a las crisis políticas, hay unos niveles de represión impresionantes, entonces creo que esta es una decisión que llega para ahondar aún más la polarización y obviamente me parece que los organismos internacionales hacen bien, es lo lógico que adviertan las consecuencias. Yo no creo que sea revocable, va a ser difícil porque es una decisión de la justicia y ya le metieron el tema de la soberanía, ya están diciendo que ningún organismo internacional le puede decir a Perú qué hacer en materia de justicia, en materia política. Entonces yo, digamos, sería muy pesimista en cuanto a, pero uno esperaría que la Corte Interamericana tome una decisión para restablecer los derechos de las víctimas o que la Comisión declare medidas cautelares. Todo suma, todo avanza, pero no se va a revocar en el corto plazo, obviamente. Pero se puede dar la pelea para que quede un antecedente y esto no vuelva a ocurrir. Mauricio, muchas gracias por acompañarnos en Capital Político. No, Juan Pablo, es un placer, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer estar en Capital Político. Ojalá a la gente le guste, ojalá la gente entienda más a partir de este podcast. Y nada, estamos en contacto. Un fuerte abrazo para ti, Juan Pablo, y para todas las personas que nos escuchan. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Capital Político no sería posible sin la dirección de Santiago Rivas, la edición de Cian Bernardo González y la producción de María Cuestas y de Carolina Pinzón. Esto es comunicación pública y por eso no necesitamos financiación, pero sí nos ayuda a que nos compartan, le cuenten a sus amigas y amigos de lo que aquí hablamos y así poder seguir creciendo y acompañándolos. Nos escuchamos pronto, este fin de semana, con un nuevo episodio, repito, de los últimos episodios de este año, y no se pierdan otros podcasts que hacemos en Capital Sonoro de vital importancia, nuestro podcast de música, respeto, todos están en las últimas entregas que están de lujo. Recuerden que pueden seguirnos en todas las plataformas como Capital Sonoro y contarnos qué les pareció este episodio. A través de las redes estamos como @canalcapital. Hasta pronto.